Brujas y Marujas, un podcast moderno y añejo donde las mujeres compartimos nuestros partos autogestionados para honrar nuestras decisiones libres y soberanas. Conversaciones tejidas con respeto, amor y humor por Eva, de Plena Matriu, siguiendo el linaje de Emily Saldaya y su podcast Free Birth Society. Bienvenidas a una nueva sesión, siempre recién nacida, de Brujas y Marujas, donde la puerta está abierta a crear nuevas realidades. Tú, tu cuerpo y tu parto te pertenecen. Esta es tu comunidad. Bienvenidas a Brujas y Marujas, un podcast para recordarnos que es posible parir de otras maneras, que es posible parir con autonomía, con soberanía y que es posible hacerlo en casa, de acompañadas de quien nos dé la gana. Y hoy me acompaño yo misma de mí misma. Hoy es un episodio que he estado pensando a través de mí misma, en mis mentes, en mis espacios, en mis yoísmos, de mi necesidad de reflexionar, ¿no? De estos 2 años, desde que regresé del Reino Unido, desde que regresé de mi etapa anglosajona y descubrí la realidad en España, que es mi realidad, donde estoy ubicada. Y no sé qué va a salir, no sé si esto se va a publicar, no tengo ni idea, pero como tampoco tenía mujer este mes para entrevistar, que he empezado así muy poco a poco, he vuelto, pues he dicho, este número 13 quizá me toca a mí, conmigo. Y es eso, yo regresé de una realidad, ¿no? En la cual yo me formé por el espacio reglado, universitario, aunque mi llamada llegó desde la parte más ancestral, la parte más que ha existido siempre, ¿no? El lugar de sabemos parir, en un lugar en que me encantaba aquello intangible, ¿no? Los portales, la vida, la muerte. A veces aún me cuesta hablarlo, pero en presencia lo navego bien. Y yo vine sin mi registro, es decir, yo tenía mi formación y mis formaciones más allá, ¿no? Mis formaciones previas en teatro, en danza, en movimiento, en yoga, en katsugen, y mis formaciones más allá, pues con mi maestra, la doctora Rocío Alarcón, con mi compañera y la mujer que estuvo presente en el nacimiento de mi hija, Jess Slenders, con otras formaciones que iba haciendo de biomecánica, o con todo ese interés más con mi formación con The Wild Things, con Gross Rot Remedy. Y esto no es para echar mi currículum, sino para decir algo, ¿no? Que es lo que me interesa, que es que yo soy quien soy. Estoy donde estoy y ando con mujeres desde el lugar que ando, no por lo que he aprendido en la universidad, sino por lo que yo he decidido aprender con quien yo he decidido aprenderlo. Por las maestras que se han presentado en mi camino y que yo he ido a buscarlas o que han aparecido como bam, 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 bam. Igual me pasó cuando hacía teatro, ¿no? Fue como un camino, un recorrido de encontrar las personas que yo necesitaba en ese momento. De la universidad, ¿qué me quedo? Creo que la parte universitaria, en mi caso, fue como romper ese miedo, ¿no? Pero eso es un estigma de mi linaje, ¿no? Yo era la primera generación de mujeres con una educación más allá de los 12 años, con una educación ya de... Yo hice el BUPCO y luego tuve la oportunidad de ir a la universidad, hice un año de carrera, pero acabé haciendo teatro y ya fue una formación alternativa. Entonces tenía como ese gusanillo y creo que rompió como un lugar de sabía que podía hacerlo por capacidades que se me han dado, pero sí que hay un espacio que fue entrar en la parte académica. Y esto hace poco, con una compañera amiga muy querida, que me hablaba, le habían regalado el libro de la historia de las matronas en España, y leyendo pedazos, pero iba como, abro una página, a ver de qué va, abro otra página, a ver de qué va, abro otra página, a ver de qué va. Y ahí no paraba mucho, ¿no? En el momento en que las matronas empezaron a hacer titulaciones, se hacía exámenes, ¿no? Que había algunas ya del siglo XVIII, creo. Había recogido ya como formaciones así, el intelectualismo, el academicismo. Y hablaban de las otras como ignorantes, como las mujeres que no son capaces de romper con el espacio de estar en su comunidad y cuidar de su comunidad y
y no quieren salir de ahí e irse a formar a una academia en la ciudad, y ¿no? Mujeres de campo, mujeres ignorantes, y eso eran las llamadas parteras, comadres, vecinas. Como digo, esta conversación conmigo misma no es para nada un espacio académico. No voy a dar ni datos y a lo mejor lo que diga no tiene sentido. Es más un vibrar desde las entrañas, ¿no? Del enfado, de todo lo descubierto desde que aterricé aquí, en mi tierra. Porque, bueno, pues tristemente yo llegué con una abertura de vamos a poder ofrecer a las mujeres un parto soberano, acompañarlas desde un espacio diferente, desde un abrazar su proceso, su transformación, más allá del paradigma médico, más allá de los chequeos, más allá de lo entendido como saludable, ¿no? Más allá de la salud pública, más allá de lo considerado hay que hacer. Y en el Reino Unido, en el espacio anglosajón, en ese espacio ya empezaba a existir, había miedos y había ataques, pero no había una jurisprudencia, no había un ataque desde la legalidad, desde la penalidad, desde la criminalidad, de querer criminalizar esas prácticas, ¿no? O esos saberes originarios. Entonces yo, al volver, que para mí era un inicio, porque yo antes había hecho teatro, quiero decir, no tenía relación con el mundo del parto, del nacer, del maternar, del dar a luz. Y bueno, pues poco a poco tuve la suerte de ir tejiendo y de ir conociendo a las que hoy pues son mis compañeras, las que aprendo, de las que enraizo, genero procesos, proyectos, y de las que también pues me doy cuenta de ¡bum!, la realidad, porque pues por desgracia ha habido personas que han estado en procesos judiciales muy serios, penales. Y también de ver cómo las mujeres que deciden parir a su modo, a su manera, que deciden dar a luz desde su verdad, algunas quizá también haciendo seguimientos médicos, algunas no, algunas decidiendo pues cómo también son señaladas como negligentes, como locas, como personas que no están conscientes, que están poniendo en riesgo su vida, la de su bebé. Y bueno, no voy a traer el caso, entrevistamos a Clem, ¿no? Pero claro, ya fue yo cuando estaba en el Reino Unido y me enteré del caso Oviedo, fue como, ¡oh, my God! Entonces, toda esta opresión, que yo no sé si nos viene de ese nuestro pasado franquista, que evidentemente se diluyó en una creída democracia, transición, pero que no hubo realmente una rebelión y una recuperación de aquella libertad y de aquellos años antaños. No sé si es de esta ceguera, desde ese mirar el otro, desde ese... No lo sé. O no sé si también el proceso en España para llegar a ser matrona es tan retorcido, ¿no? Tan retorcido. Tener que hacer enfermería. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la enfermería? ¿Qué tiene que ver la enfermedad con el gestar? Yo no lo sé. Todavía no veo ninguna similitud. ¿Qué tiene que ver, no? Pasar por 4 años de... Yo fue una cosa que ni me planteé cuando, ¿no? Si vuelvo a España, lo hago desde allí. Enfermería, no voy a sostener yo 4 años de algo que no, lo siento, lo respeto. No estoy para nada... Al contrario, admiro las enfermeras, enfermeros, las personas que se dedican a cuidar a gentes en sus espacios de enfermedad. No es mi lugar. No. Y no creo que tenga nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con el acompañar, el cuidar, el sostener, el dar espacio a una mujer que está gestando, que da a luz, que está en su posparto, que está lactando, que está criando. No, es que no hay lugar para ello, porque el acto fisiológico pues es que ya nos viene dado por sí. Y toda esta patología. Bueno, pero aparte, volvemos. Y luego un proceso muy difícil de posiciones, ¿no? Que he oído. Y luego un proceso muy complejo y muy de residencia. Y yo no sé si eso ya te hace sentir, es mi tesoro, mi tesoro. Porque claro, en ese espacio de legalidad, criminalidad, hoy voy a hablar con muchas metáforas y con pocas cosas claras, porque claro, es que quizás nos pueden denunciar. Quizás nos pueden atacar luego, hacer un
un corte de pantalla y decir, mira esta chica lo que dice delante de un juez, ¿no? Mira esta chica delante de un colegio de enfermerías. Mira, oh yes, it's happening. No se puede hablar de todo, por desgracia. Eso fue una de las cosas más duras. No se puede hablar de todo libremente. A las que lo han hecho, a las que han dado la cara, a las que han estado presente, a las que has nombrado, parto autogestionado, ancestral, partería, mujeres, libertad, parir en libertad, pues han sido intentado ser colgadas, quemadas, juzgadas. Miedo, terror, nos callamos. A mí me ha pasado, yo ahora mismo estoy yendo aquí, pasitos, con alerta. Y a veces cuando hago el programa digo, bueno, pues nada de esto son recomendaciones, o esto simplemente son opiniones, y son experiencias de mujeres, son sus experiencias, son sus voces que existen. Más allá de la evidencia, que en la evidencia científica no sé de quién es voz, porque nos hemos vuelto también como súper obsesionadas con eso, que es muy interesante. A mí una parte de la carrera, que yo creo que estoy agradecida, que si no, no hubiese llegado ahí, es el sentirme cómoda en coger un research, un estudio científico, aunque claro, con el tema de un cuerpo y de una experiencia humana es como muy complejo, no es lo mismo que separar algo en un laboratorio y medir cosas. Pues eso, no perder miedo a esos significados, ¿no? A cómo el randomized control trials son más importantes, ¿no? Los controles randomizados, donde blanco, negro da suerte, tiene más poder, ¿no? Que un estudio cualitativo, ¿no? En la jerarquía de evidencias. Luego, en entender cuántos factores entran que a veces se pierden y que es imposible, y lo difícil, lo que son las bajas evidencias, evidencias altas, evidencias bajas, evidencias medias. Y yo en la carrera hice mucho de buscar cosas, de querer entender. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hacemos chequeos del corazón cada 15 minutos? ¿Por qué hacemos tactos vaginales cada 4 horas? ¿Por qué la placenta no se puede estar? Y en muchos casos no encontraba el origen de aquello. Ya se había perdido, entonces ya no hay ni evidencia. Pero es una gran falacia, y eso que es admirable, la evidencia. Yo muchas veces la uso para desmontar muchas creencias. Digo, es que la evidencia no sale eso, la evidencia no dice que un bebé grande no pueda parir, la evidencia no dice que un bebé... No, ahora no voy a decir alguna barbaridad porque yo soy un poco... que giro cosas. Pues bueno, pues perder el miedo a eso, que me parecía, y que ese es el espacio, es un espacio jerárquico, ¿no? La intelectualidad, el pensamiento europacentrista, blanco, ¿no? Crear las universidades, el conocimiento, el saber. Y perderle miedo a eso. Decir, bueno, puedo leerlo, hacerlo no sé, me interesa mucho, pero puedo verlo, puedo tener una discusión con alguien y buscar elementos. Luego es muy interesante porque quieres buscar, pero muchas de esas revistas científicas o revistas de Midwifery o de Lancet o unos cuantos son pagando. No es abierto a todo el mundo. Yo cuando trabajaba para la NHS, para el sistema de salud público inglés, tenía acceso. Entonces me pasaba pipa. A veces, cuando no había mucho trabajo, tenía que estar buscando cosas y y esto. Y me sorprendía mucho. No había encontrado hasta que hacía al principio la placenta, dejaban hasta 6 horas. Y luego fueron recortando porque sí, por comodidad. ¿No? A nivel económico, ¿no? Tener a alguien que ha parido y que la placenta sale en 1 hora, pues mucho mejor, porque había una diferencia entre 2-3 horas de sangrado, muy poco, con 6 horas. Bueno, era todo muy variopinto, pero como no vengo a hacer de esto, no vengo a dar lecciones, ¿no? De la evidencia científica, que es interesante recoger historias. Yo donde más he aprendido, o siento que mi ser se coloca, entiende y reestructura, modifica, se ensancha, es escuchando historias. Otras experiencias, o las mías propias, o las que yo he vivido, o compartiéndolas, es desde ese narrar. Y vuelvo a lo que iba desde el inicio, pues eso, aquí se ha usado mucho para inculpar el hecho de que para ser matrona hay que ser enfermería primero. Cuando, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Que existe la posibilidad de que hagas enfermería y luego hagas de matrona, y existe la carrera solo de matrona. Y la gente con mejores capacidades académicas, esto suena fatal, entran directamente a matrona, es lo que queda más. Yo hice la direct entrance, yo hice solo matrona, mis 3 años, ¡pam! Y la gente que no consigue entrar por ahí, pues dice, voy a hacer enfermería y luego de ahí me paso a la otra. ¡Qué diferente!, ¿no? ¡Qué diferente! ¿Cuál es mejor o peor? Pues no lo sé. Yo creo que es verdad que ser solo matrona ya está muy bien, que haya solo esa formación. Aunque lo que digo, yo de esa formación, quien soy hoy es
deshacer todas esas creencias, ¿no? Esos valores, esos protocolos, esas prácticas. Tuve maestras en la universidad muy chulas, tengo que decir, que me abrieron como esa capacidad de poder eso, ¿no? Articular, perder miedo al academicismo. Y no aprendí tanto, ¿no? Lo que soy viene mucho formado por muchas otras experiencias y por muchas otras maestras. Muchas. Entonces me sabe muy mal, ¿no? Cuando se usa el... Mujeres, cuidado, cuidado, cuidado con las intrusas. Mujeres, cuidado, que no os engañen, que no os dejen engañar. Si no han hecho la carrera, no tienen su registro, no tienen su título, no tienen su papel. No funciona. Mira, voy a buscar mi papel. Esto luego lo corto. Pero voy a buscar mi papel porque, bueno, es interesante. Es interesante porque es un papel, ¿no? No dice quién soy yo, ni cómo hago, ni nada. London South Bank University. Bachelor of Science, Midwifery. A mí esto, yo venía de un espacio ya irregular, de roturas. Yo, como dice mi maestro Javier Aito Cava, Javier, querido Javier, momento de teatro, que me dijo al despedirnos, nos daba como unas frases bonitas a cada uno. Y ahí me dijo, Eva, eres vida, eres tierra, eres fuego, eres aire, eres agua. Y te equivocas, y está bien, te equivocas. Y sí, yo me equivoco y a veces acojo caminos que digo, quizá habéis cogido otro mejor, ¿no? Pero lo que digo, quizá para mí, pues este papelito me dio eso, como un perderse miedo al academicismo, ¿no? Y dejar de ser la ignorante, porque yo vengo de ese territorio. Mi abuela, con la cual nunca lo pude hablar, porque me enteré cuando ya estaba muerta, y tampoco es que tuviera una relación con mi abuela de hablar mucho, pero le hubiese preguntado, evidentemente. Cuando yo empecé con este proceso, me quería ir a México, a Oaxaca, a una formación, 9 lunas era, y ponía que tenías que venir de linaje de parteras. Y yo pregunté a mi madre, y me dijo, pues la abuela estuvo en parto, sí, la vecina Nieves estuvo con sus 5 hijos, ella fue y algunas más, y esto. Y nunca se habló, y nunca se dijo como al titular registral. En mi familia cuesta mucho el enseñarnos a otras, el entender el conocimiento que tenemos, y eso es curioso. Entonces, bueno, pues darme cuenta de que aquí hay que ir con cuidadito, con piecitos así, y nombrar a veces las cosas desde un lugar. Ando con mujeres, estoy con mujeres. ¡Oh! ¡Ay! Pues, bueno, pues es lo que es. Todo va bastante bajo los subsuelos, ¿no? Pero luego las mujeres flipan y es un proceso de ¡wow! Es lo que yo quería, es lo que quiero, gracias. Y a veces no, porque no, realmente no es lo que quieren. También hay confusión, como en todas partes. La que quiere ir al hospital, va al hospital. La que quiera que tener una cesárea programada porque es donde es su lugar, me parece genial. Es que no entro en discutir eso. Lo que me parece tristísimo es que están intentando impedir desde las propias matronas, desde propias matronas de parto en casa, impedir que las mujeres decidan por sí mismas sus caminos, sus cuerpos, sus vidas, sus nacimientos de sus criaturas. Y eso me hace sentir triste y muy enfadada a veces. Muy enfadada, con ganas de gritar, de arañar, de morder. Y todo esto ha sucedido por aquí, en estos tiempos, en este querer ser honesta y tener que jugar las lenguas, no sé, del imaginario. Sí, y luego está cómo se complica la burocracia, ¿no? Cómo la burocracia se complica. Porque, por ejemplo, vuelvo a hablar del Reino Unido, que tienen muchas carencias, ¿no? Pero han conseguido allí las mujeres poder registrar a las criaturas cuando ellas tienen partos autogestionados, partos libres. Otro tema que ha pasado. Yo hice una formación en mi rompimiento con The Freebirth Society. Aparece en la carátula y agradezco mucho porque este podcast, inspiración, fue Emily Saldaya. Sí, y su podcast Freebirth Society. Porque ahí hay historias que a mí durante mi embarazo me fascinaron y desde donde me enganché. Y me fascinó su modelo de rompo con todo, no nombro nada, quiero irme, pum, pum, pum. Y me fue bien para romper, ¿no? También esa estructura. Y luego ha habido este año un gran follón con el The Guardian, con el Reddit, con muchas cosas que a mí me han decepcionado mucho algunas. También el camino que ya están eligiendo en algún lugar, pues estoy muy en contra. Yo soy totalmente, nombro a Palestina y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, y para nada creo que sea una guerra, no es un genocidio. Y ahora, por ejemplo, hubo un post de Emily que ya dejó de seguirla, ¿no? Que ponía una mujer israelí que había parido en medio de la guerra. Y me decepcionó y dije, no puedo más. Con Yolanda, que la adoro a nivel, no sé, a nivel, digamos, espiritual, energético, pues sí tengo, y a Emily también.
pero sí todo su proceso pues de meterse en la ortodoxia y radicalización desde ese lugar, pues me he sentido ya con él, ¿no? Cuando fue Charlie Kirk y ella se puso a nombrar que el movimiento woke y ya no podía más. Y sí, con el de Guardian también me asustó algunas cosas y sí, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo no llevo bien eso de que se hagan seguimientos online, de que se cuente a alguien en un grupo de WhatsApp donde hay mucha gente o en un grupo, aunque sea cerrado, en una comunidad cerrada, pero que te puede responder, yo que sé, ciento y pico mujeres y que preguntes, estoy de parto, me pasa esto, ¿qué hago? ¿Está todo bien? No, sí, no me parece algo sano. Me parece que hay que tener, pues sí, en ese espacio creo que se pierden, ¿no? Se pierden las cosas y puede pasar pues lo que algunos de esos evidencias. Pero si cuento historias que yo no he pasado yo misma, pero en hospitales en los que he trabajado han sucedido, son también terroríficas, algunas, muy tristemente terroríficas. Entonces me parece tan injusto, ¿no? Nombrar que eso es por la decisión de parir en casa libres o por la decisión de acompañarse de una birth-keeper, de una guardiana del nacimiento, de una partera o de una doula que sí que quiere estar presente y no hacer nada, de lo que la mujer ha decidido. Pero entonces se las engaña. Basta ya. Pero bueno, no voy a entrar al gossip, el odio, el todo, que no. Pero es que descubrí que las parteras están en España, que es que la partería existió y existe en España. Yo pensaba, pues bueno, aquí tenemos matronas y pues en Latinoamérica, en el sur global, se le llama parteras. Hay tradicionales, hay parteras también dentro del espacio más registro universitario, hospitalario, hay parteras de la tradición, no, bueno, pero no descubrí que aquí, en nuestra tierra, siempre ha habido parteras, conocedoras de las plantas, conocedoras de los cuidados, conocedoras de los ritmos, de los ciclos, de la fisiología, aunque no se le nombre así, quizás, de las hormonas, aunque no las nombraran hormonas, o quizás sí, de las pelvis, de las criaturas, de las placentas, de los conocimientos, y que existen. No se pueden nombrar, porque si se nombran, se las puede atacar de algo tan feo como es la palabra intrusa. Tan feo, porque si son el origen, no pueden ser intrusas, ¿no? Esto del academicismo, la institución, la universidad, la que ha cogido, no sé si mucho, alguno de esos saberes, ¿no? Eso de las competencias de las matronas, que me parece tan ego absurdo, ¿no? Tan ego negativo. Es una gran mentira y están perjudicando a las mujeres. Porque hay gente maravillosa con conocimientos de la menstruación, del ciclo, de la perimenopausia, de crianza respetuosa, de lactancia, de conocen saberes, que luego muchas de estas personas con competencias y con registros y con los usan, pero bueno, ahí, pues eso, las colonizadoras somos colonizadoras, y esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y ya está, nunca tiene nadie más, y no voy a nombrar de dónde viene ni de quién es, triste, y hermoso a la vez, ¿no? Porque deberían estar, no sé, en plazas, con nombres en los pueblos. Aquí, doña Margarita, la que trajo al mundo a no sé cuántos bebés de esta tierra, de esta aldea. Y entonces pues hay, pues es no es profesión, es oficio, es una pasión, es un lugar llegado, dado, recibido, aprendido. Hay muchas maneras, pero es desde el amor, no hay otra. Desde el amor a las mujeres, desde el amor a ese poder de nacer, de criar. Es hermoso, y soy feminista, ¿eh? Digo, porque también desde el feminismo a veces como, no, madres, no dejemos que nos esclavicen, no os esclavicéis siendo madres, porque queréis sentir dolor, coged epidurales, cortaros, una cesárea es lo mismo, es natural, sí, sí. Bueno, sin criticar, que si no luego las sensibilidades, pero es el amor al inicio, a la llegada aquí, al respeto, a algo sagrado. No podía explicarlo mucho más, no podía convencer a nadie, no lo hago para convencer a nadie, pero para mí este podcast, este espacio, es para visibilizar esos márgenes, para que visibilicemos esas experiencias tan hermosas. Y más mujeres que esa semillita está dentro suyo y a veces no piensan que no es posible, que puede que estén locas, que no lo están. Y para que las que estamos aquí andando, caminando, acompañando, transformando, amando, al dar a luz a las mujeres. Y disculpar si digo mujeres y si algún cuerpo persona no se siente mujer, pues yo también la amo, de verdad, no estoy rechazando a nadie, pero a mí me sale desde ese sitio y lo nombro y no es para
desmerecer o deshacer, pero me cuesta mucho. Intenté una época de hablar de personas, pero me sentía como si me pusiera un traje algo raro, como voy a hablar de personas que no se note yo que tengo un útero y me gusta. Y ya lo sé que hay gente, pero no me meto aquí porque me pierdo, soy del 81. Tengo mucha ignorancia, soy una gran ignorante y me equivoco, ya me lo dijo Javier, me equivoco. Pero desde ese amor, desde esos portales de la vida, la muerte, la vida, la muerte, tan bellos. Y desde esa necesidad de querer vivir dignamente, con la cabeza alta, salir afuera y decir, yo soy comadre, yo ando con mujeres, yo te acompaño, yo estoy contigo, estoy presente, yo te cuido, yo te veo, yo te reconozco, yo te ayudo, si hace falta, te ayudo. Eso, que nos dejen ser, que dejen de perseguir a las mujeres, que dejen de perseguir a las parteras, a las doulas, a las matronas que deciden hablar libremente del parto autogestionado. Gracias, gracias. Y vuelvo un poquito, porque estaba pensando, ¿y qué es la soberanía, no? A veces ¿qué es ese acto de soberanía con tu salud, con tu cuerpo, con tus procesos del cuerpo fisiológicos? No hay un modo correcto, ¿no? Pero es donde una esté y sienta que está tomando esas decisiones desde su propio bienestar en ese momento. No para agradar a otro, no para que... ser la buena alumna, la buena paciente, la buena madre, sino para escuchar esa voz interna. Y para mí es un proceso de continua transformación. Y entonces todas estamos en el lugar que estamos, ¿no? Eso, ¿no? Ese nombrar las mujeres ignorantes, ¿no? Las mujeres ignorantes, rurales, las que vivían en el... Y yo que vengo de ese linaje, ¿no? Mis abuelas, bueno, un abuelo sí que tenía profesión, era pastor, pero no era una profesión escogida. Él era adoptado, lo fueron a recoger una familia a Barcelona, se lo llevaron a un pueblo de Huesca, Pirineo, Aragonés, y él fue el pastor del rebaño de esa familia. Quiero decir, fue un sirviente, un esclavo moderno. Pero luego eran simplemente campesinos. Quiero decir, que no gente con masía, los espacios muy grandes, caseríos, no, el que vivía en un pueblito, su casita, entonces tenían un poquito de tierra y tenían pues 2 vacas, un cerdo al año, unas gallinas y simplemente vivían, sobrevivían, ¿no? Vivían. Y Brigitte Vasallo es una gran sabia en eso y nos ha nombrado mucho, ¿no? Por ejemplo, me ha hecho estar muy orgullosa de ser charnega, que significa, como nos llamaban a los que vivíamos en Cataluña, pero no éramos de padres catalanes, ¿no? Que los charnegos. Y ella pone mucho orgullo en eso y a mí me ha ayudado mucho nombrarme con orgullo en eso. Y creo que en ese espacio de los ignorantes, los que no saben escribir, ¿no? Y yo lo he vivido con mucho enfado esto, siempre con mucho enfado, de que no se note, de que no se sepa. Y por eso digo que a mí ese título que os he enseñado antes, pues me da como un what the fuck. Y yo cuando estaba en la carrera pensaba, yo haré un PhD, un doctorado, porque en salud pública, porque me hace súper interesante, o en promoción del parto en casa, era como sí, porque desde dentro se puede. Yo no. Y yo no, lo intenté. Y no es mí. No es mí, porque al final ese intelectualismo sí que es un clasismo y no pertenezco. Entonces me presento, soy Tamuy Sahana. Tamuy Sahana fue el bautizo de mi placenta que me hizo Lalita, medicina de la placenta, y es un lugar de fuerza y poder. Y esto lo digo para que confiemos también, las que a veces no sabemos de dónde nos llegan las cosas, de dónde nos llegan, de dónde no nos llegan, de no encontramos vengo de aquí porque tengo lucho porque sigo luchando. O sí, pero bueno, no lo sé, las que tenemos unos linajes quizás no estamos ni orgullosas ni nos levantamos con la voz alta. Que el saber está en todas y nuestros procesos nos pertenecen, nuestros cuerpos nos pertenecen y no solo es un eslogan, es una vivencia.
y dar a luz, parir, gritar, sentir ese dolor, sentir tu cuerpo que se abre, sentir que tu bebé sale por tu coño, para mí fue la experiencia más brutal de mi vida. Todo y que mi parto, que ya lo expliqué, tampoco es un parto que yo recomendaría. ¡No! Pero ahí tenemos tanto jodidamente poder, de verdad, en nuestros úteros. Ese elemento que ahora mismo está, lo quieren, hay úteros, no me sale falsos, no, úteros como se llamen, no sé cómo se llaman, han creado úteros para que la gente pueda, no sé, es que ya parece de película de... No estoy anclada en lo antiguo, en lo como antes era mejor, no, pero hay una parte nuestra que se nos ha denigrado, que parece que tenemos que estar avergonzadas. Y lo que digo, que en otras puede que sea una forma muy diferente a la mía. No va de mi forma, no va de formas. Va de células conectadas, de vida que fluye, de vida que está presente. Y dar a luz es conectarse con la vida, ¿no? Por eso se dice lo del orgasmo, de tal, o la sensación, ¿no? El placer, el bailar, el estar en un lugar de desaparecer, pero presencia total y conexión con algo mucho más allá que ya no... Bueno, pero mi reivindicación de Viva las ignorantes. Ese libro, que yo me lo quería también coger de las matrosas, que usa esas palabras tan malos, tan dolorosas usadas en ese lugar, ¿no? Cuando... Eso, yo soy nacido en ciudad y tampoco nunca me sentí de ciudad, pero tampoco nunca me sentí de campo, ya no, porque perdí todo lo que boom, bam, pam, pero no lo perdí, está ahí en un sitio, ¿no? Con mis manos, cuando toco, cuando acompaño, cuando estoy ahí, pam, pam, pues bueno, hay mucha sabiduría. Y no es la forma, no es lo que yo hago, por lo mejor otra persona será desde el hablar, otra persona será contando historias, otra persona será desde el canto, otra persona será desde el escribir. Pues se puede llegar a acompañar procesos, ¿no? Y transformaciones. Y eso es complejo de enseñar en un espacio cerrado académico. Pues es un trabajo diario, un reconocerse, un deshacer, un soltar y un aprender a estar presente, a escuchar, a ver, no jugar, a estar. Y nada, ¡a volar!